¿qué razón tengo yo de conectarme conmigo mismo si no tengo un propósito? No tengo ganas de levantarme en la mañana, no encuentro un sentido a mis días. Toda la cuestión de tener un propósito es puramente espiritual. Tarde o temprano, si uno no tiene ese pilar espiritual, y no solo espiritual, en este caso estamos hablando directamente del pilar de Dios, todo el tiempo voy a estar dudando de mi propósito. El vacío existencial no es malo. Cuando una persona tiene un para qué, puede soportar casi cualquier cómo. ¿Sentiste que últimamente estás viviendo en piloto automático? Te levantás, haces lo que tenés que hacer, pero por dentro estás vacío. No es cansancio, es algo más profundo, una sensación de que nada te llena, de que todo perdió sentido. Cumplís rutinas, tenés metas, pero te cuesta encontrar una razón para seguir adelante. Hoy vamos a hablar de eso, del vacío que no se llena con más actividades, sino con propósito, y de cómo volver a conectar con lo que de verdad le da sentido a tu vida. Bienvenidos a Felizmente. Soy Santiago Paván y en este espacio hablamos de salud mental con una mirada cristiana real y práctica para que dejes de sobrevivir y empieces a vivir con propósito. Hoy quiero contarte una historia, la historia de Sam Fender, un compositor británico que más allá de sus premios y estadios llenos, supo lo que se siente estar vacío por dentro. Sam nació en North Shield, una ciudad costera de Inglaterra, y desde muy joven usaba la música para contar lo que veía y vivía. Pobreza, lucha social, salud mental. Sus canciones llegaron a miles, pero lo que muchos no sabían era que mientras afuera todo parecía éxito, por dentro no todo estaba bien. En el 2022, Sam canceló una gira por Estados Unidos, y no fue por un problema físico, sino por un problema mental. En una entrevista en el 2025 dijo lo siguiente: «Es agotador fingir felicidad y bienestar por el bien de los negocios. Durante años sentí que no podía decir que no, que tenía que aceptar cada oportunidad por miedo a perderlo todo». Mientras crecía su fama, también crecía una culpa difícil de explicar por qué había salido adelante mientras sus amigos y familiares seguían luchando para llegar a fin de mes. En su nuevo álbum, Sam habla de ese conflicto interior, de cómo a pesar del éxito sentía que algo faltaba, que necesitaba reencontrarse con lo auténtico, con su propósito. Hoy Sam sigue viviendo en Londres y no se desconectó con sus raíces. Sigue componiendo solo, cantando con sus amigos de la infancia y buscando en cada canción algo más que un aplauso. Busca sentido. Esta historia me lleva a preguntarme, ¿qué pasa cuando todo parece estar en su lugar, pero igual sentís que algo te falta? ¿Y si ese vacío no se llena con más actividades, más metas o más éxito, sino con algo más profundo? Justamente para responder estas preguntas, para tener la charla de hoy, quiero presentarles a Joaquín Locatelli. ¿Cómo andás, Joaco? Bienvenido. ¿Cómo estás, Santi? Gracias. Muy bien. Gracias a ustedes por invitarme y nada, es un gusto poder estar acá. Qué bueno. Antes de presentarte formalmente, de algún lado me suena el apellido Locatelli. Joaquín es mi cuñado, hermano de mi esposa, que ya nos estuvo acompañando también. Así que, Joaco, muchas gracias de venirte desde un poquito más lejos para tener esta conversación. Joaco es psicólogo, licenciado en psicología, especialista en logoterapia y análisis existencial. Así que, Joaco, tal vez como para conocer un poco más, y luego vamos a algunas preguntas que tengo para el tema de hoy. ¿Qué nos podrías decir de la logoterapia para alguien que nos está viendo y dice, bueno, es especialista en logoterapia? ¿Qué es la logoterapia? Bueno, la logoterapia es una corriente de la psicología como tantas otras, como decir cognitivo-conductual, psicoanálisis, por ahí entre las más conocidas. Y es una corriente que se centra en el sentido de la vida. Uh-huh. Eso en pocas palabras. Perfecto. Bueno, nos viene genial entonces para lo que vamos a hablar hoy. De hecho, yo algo conozco de la logoterapia por el fundador, que en algún momento tal vez podemos hablar de él, pero es uno de mis autores preferidos y sé que tuyos también. Sí, totalmente. La verdad es que la historia de Viktor Frankl es apasionante y muy inspiradora, sobre todo eso. Muy bueno. Recomendamos ahí autor Viktor Frankl. Joaco, tengo algunas frases anotadas de cosas que le pasa a la gente en general o lo expresa de esta manera y me gustaría leértelas para después hacerte una pregunta. Dice, vivo corriendo
de una cosa tras otra, cumpliendo rutinas de forma automática. No tengo ganas de levantarme en la mañana, no encuentro un sentido a mis días. La pregunta que tengo para hacerte, pensando incluso en esto que hablábamos de la terapia del sentido, es cómo influye en nuestra capacidad para sentirnos conectados el tener o no una meta, o el tener o no un propósito de vida o ese sentido de vida. Bueno, es primero tremendo por ahí lo que nos cuenta la gente, ¿no? Sí. Este sentimiento de ir apurados, de una cosa y otra, de no parar. Y capaz esa pregunta se contesta con otra, ¿no? Uh-huh. ¿Qué razón tengo yo de conectarme conmigo mismo si no tengo un propósito? Claro. Si no tengo un sentido claro en mi vida. Uh-huh. Porque el propósito que yo tenga, ese sentido, me va a motivar a moverme. Claro. Entonces, si yo me quiero mover, tengo que decir, bueno, me conecto conmigo mismo, me veo cómo me siento, qué tengo, y de esa forma voy a poder cumplir con ese propósito. Claro. Pero si no hay propósito... Es como un pilar central, en definitiva, en la vida, el propósito. Así es. Yo te preguntaba esto de la capacidad de sentirnos conectados y nada, escuchándote pensaba en lo importante que es el propósito para evaluar todo lo que hacemos, o sea, las actividades, el por qué me levanto, lo que hago, lo que no hago. Si no tengo ese propósito es muy difícil que estemos conectados con nosotros mismos, así que en definitiva es un poco lo que vamos a estar hablando también en relación a esta pregunta. Joaco, nada, muchas personas se llenan de actividades para tratar un poco de llenar ese vacío que a veces es difícil de explicar. Pero en realidad, ¿qué es lo que falta realmente cuando una persona siente ese vacío? Incluso, una pregunta hasta más profunda todavía, ¿estamos hablando de una cuestión que se tiene que trabajar desde lo emocional o también desde lo espiritual, o las dos? Bueno, es una muy buena pregunta, bastante compleja, porque toda la cuestión de este sentido de nuestra vida, de tener un propósito, es puramente espiritual. Y ahora, acá cuando hablamos de espiritual, va más allá de si es una cuestión religiosa o no religiosa. Claro. ¿Sí? Todos vamos a tener esta espiritualidad dentro nuestro. A mí me gusta poner como ejemplo que es como una casa, ¿no? Que tiene diferentes pilares. Entonces, el pilar principal que va a estar en el medio va a ser el espiritual. Ahora, ¿qué pasa cuando ese pilar está débil, tiene grietas o tiene alguna falla? Y el resto de la casa... Se va a ver afectado. Se va a ver afectado, claro. Y ahí es cuando entra, bueno, el área emocional, el área de los pensamientos, ¿no? Pero es eso, como un pilar central que luego va afectando las diferentes áreas. No sé si los que están siguiéndonos en el podcast repararon en lo que acabas de decir, y yo súper contento desde mi lado, desde la mirada teológica, porque yo ahí te preguntaba si esa sensación de vacío tiene algo que ver con lo emocional, lo espiritual o ambas. Y me gustó que vos hayas centrado el foco en lo espiritual, sin descartar lo otro, porque ahí están el resto de los pilares. Pero simplemente no para que me contestes la pregunta, pero sí para hacernos una repregunta a nosotros internamente, decir, bueno, ¿cómo está mi vida espiritual? Porque si estamos hablando de un vacío existencial y vos nos decías que el pilar central es la vida espiritual más allá de la religión, bueno, como nos explicabas, la pregunta sería, bueno, ¿y cómo está mi vida espiritual? Tal vez por ahí sea un poco la raíz de la solución, ¿no? Que vamos a tratar de encontrar hoy. Reevaluarnos a nosotros mismos, a ver cómo tengo esa casa y ese pilar. Muy bueno. Tengo otra pregunta muy interesante que varias veces me he hecho, la he hablado en su momento con mi esposa como psicóloga, con otros psicólogos, pero es esta diferencia que existe, si es que la hay, entre la tristeza y el vacío existencial.
¿Hay diferencia, no hay diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Son complementarias? ¿Qué es lo que yo puedo observar para darme cuenta si lo que estoy sintiendo realmente es vacío existencial o es otra cosa? Claro. Están diferenciadas, ¿sí? Son conceptos por ahí que son diferentes. Por ahí la tristeza, ¿sí? Está más relacionado a hechos puntuales en momentos que son específicos, ¿no? Es decir, en este momento me siento de tal forma y me afecta en esto. Y va a durar los días que tenga a durar. Esto de la tristeza pasajera. Sí. Ahora, cuando hablamos de un vacío existencial, es algo más profundo porque empieza a afectar diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Como hablábamos del pilar de la casa que empieza a afectar los otros pilares. Bueno, eso pasa con el vacío existencial y suele ser más duradero en el tiempo que una tristeza pasajera. Algo igual que me parece muy importante poder aclarar es que el vacío existencial no es malo en sí mismo. A ver, suena raro porque es como, cortemos el podcast acá, terminamos todo lo que tenemos que decir. Sí, un gusto haber estado acá con ustedes. No, porque nos lleva a reflexionar, nos lleva a pensar. Espera, déjame hacer un paréntesis porque creo que es uno de los puntos clave, porque por ahí alguien dice, che, yo vi que van a hablar del vacío existencial, se mete, escucha el podcast, y el escuchar esto, por lo menos, es un primer paso para relajar y para sacar provecho, ¿no? De esto que te corté que estabas diciendo. Sí. ¿Qué ibas a decir? ¿Que es para reflexionar, para...? Claro, el vacío existencial nos ayuda a reflexionar, y esa reflexión nos va a llevar al crecimiento. Claro. Entonces vamos aprendiendo de todas esas cosas. Muy bueno. Ahora, ojo, vamos a tener el cuidado, ¿no?, de que si este vacío existencial se vuelve crónico, bueno, ya estamos hablando de otra cuestión. Claro. Es similar, esto lo hablo desde el conocimiento psicológico, pero vos hablabas de la diferencia entre la tristeza y el vacío existencial un poco determinado por el tiempo. Sí. Porque incluso la tristeza, si se prolonga en el tiempo, también se convierte en un problema. Claro, que también puede derivar en una depresión, supongo, ¿no? Sí. O en otros temas, pero creo que ahí está la clave, evaluar incluso en el vacío existencial. ¿Es algo que estoy sintiendo hace poco o vengo hace años luchando con esto? Entonces ahí por ahí centrarnos en el factor tiempo. Claro, la clave sería, para poder distinguirlo bien, el factor tiempo, sí. Muy bueno, muy bueno. Vos sabés que mientras hablabas, primero yo suelo tener ahí varios estudios que van surgiendo en relación a los temas que hablamos, y hay uno que me llamó la atención, un estudio publicado en el 2023 por Journal Clinical Psychology, que para que te des una idea de la magnitud del estudio, se trabajó con 66.000 personas. Es un montonazo. Es un montonazo. Sí. Y en el estudio se hablaba de la importancia que hay entre la relación de las personas que tienen un propósito de vida con niveles bajos de ansiedad y depresión. Si bien nosotros estamos hablando de la falta de sentido, tiene que ver con lo del propósito, pero también es una cuestión, decir, si estoy sintiendo incluso tristeza, porque eso era otra de las cosas que te quería como plantear, porque incluso a veces el vacío existencial puede estar relacionado con una sensación de tristeza también. Pero decir, bueno, tal vez estoy sintiendo, como decía allí el estudio, depresión y ansiedad, y parte de la sanación de eso tiene que ver con ir curando el sentido de vida, ¿no? O sea, cuánto trabajo podemos tener sobre un tema que a veces pasamos de largo. Porque se habla del estrés, se habla de la depresión, de la ansiedad, pero a veces el vacío existencial es como... no lo hablamos tanto. Pasa que hay una idea como que el vacío existencial o el sentido de vida, todos estos temas, como... los tenemos muy filosóficos, muy profundos, algo extremadamente grande y ajeno a nosotros, y en realidad está presente en cada área de nuestra vida, en cada detalle, en cada cosa, sin darnos cuenta. Muy bueno, muy bueno. Sumo a lo que te decía del estudio, que fue en realidad lo que más me llamó la atención,
el impacto que tiene el reconectarse con esta necesidad de buscar un propósito en personas que ya tienen algunos problemas emocionales. Una persona que ya padece ansiedad, que ya padece depresión, si logra reconectarse con su propósito, según el estudio este que te comentaba, es increíble cómo eso ayuda a que la persona pueda tener recursos, lo tengo acá tal cual, recursos internos que activa en el momento en que se empieza a reconectar con su propósito. Otra cosa que me encantó, que dice que reduce el hábito de evitar cosas. Sí. El hecho de saber hacia dónde voy, ¿no? La ciencia avala cosas que la psicología, por supuesto, como ciencia también estudia. Y sumado a eso, Joaco, te quería compartir, porque pensaba mientras hablabas, un texto de Jeremías que siempre me gustó por el contexto en el que se da. Jeremías, como profeta, tiene la responsabilidad de ser directo con su mensaje para con el pueblo que estaba siendo cautivo en ese momento, pero también de traer un mensaje de esperanza, porque Dios está detrás de todo eso, ¿no? Y Jeremías capítulo 29, versículo 11, mirá lo que dice. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos o para daros el fin que esperáis. En otra versión dice para darles un futuro y una esperanza. Exacto. Y pensaba en esto, en tener la tranquilidad de saber que todos nacemos con un propósito. Dios nos creó con la necesidad de tener un propósito y a medida que nosotros vamos cumpliendo ese propósito vamos a poder encontrar lo que menciona aquí en esta versión, ¿no? Ese futuro, pero no un futuro cualquiera. Un futuro con esperanza. Y sumado a eso, lo tengo anotado acá, pensaba en Romanos 8:28, que es otro texto que también va en relación a lo que te mencionaba, que dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Acá se menciona específicamente la palabra propósito en este texto. Y no es el tema, pero sí me parece interesante reflexionar en la importancia de amar a Dios de tal manera que esté dispuesto a aceptar los propósitos que Él tiene para mi vida. Por eso acá el texto decía, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen, cosas buenas y cosas malas, desafíos y momentos alegres o buenos, momentos tristes y momentos alegres, para el bien de quienes lo aman, ahí está el factor del amor, y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pensaba una vez más en estas frases que te leí al principio, que esto de vivo corriendo de una cosa tras otra, cumpliendo rutinas, no tengo ganas de levantarme a la mañana. Qué lindo es poder recordar que Dios es el que nos da ese propósito y de alguna manera nos ayuda para salir adelante, incluso de los momentos más difíciles por medio de ese propósito. Sí. Te interrumpo, ahí, sí. Hay una frase que dice, la usa Víctor Frank, de hecho, en sus libros, cuando una persona tiene un para qué, puede soportar casi cualquier cómo. Excelente, sí. ¿No? Entonces, cuando tenemos ese propósito, y cuando tenemos ese propósito que nos es dado por Dios, por Dios mismo, podemos soportar voy hasta donde cosa, sea. Hasta donde sea, sí. Por ese propósito. Excelente. Tengo más comentarios de la gente que nos van a disparar otra pregunta que quiero hacerte. No sé si lo que hago sirve o lo empeora todo. ¿Por qué? Porque nosotros al principio hablábamos del vacío existencial. Y decir, bueno, entiendo que parte de la solución de eso es ir conectándome con el propósito, pero resulta que empiezo ese proceso de hacer cosas y viene esto, ¿no? No sé si lo que hago sirve o lo empeora. Aunque creo en Dios, muchas veces dudo de todo. La pregunta es, ¿cómo nos afecta el vivir todo el tiempo con dudas permanentes? Todo el tiempo permanente sería redundante, pero se entiende. Con esto, con
con dudas sobre la fe y el propósito de nuestra vida? Bueno, es que están sumamente ligados, porque, como mencionamos anteriormente, tenemos un propósito que no es dado por Dios. Entonces, si nosotros comenzamos a dudar de Dios, entonces el propósito se nos está cayendo abajo. Claro. Y lo mismo, si nosotros empezamos a dudar del propósito que tenemos o de si somos capaces de cumplirlo, entonces vamos a empezar a dudar de Dios, que fue el que en un principio nos dio ese propósito. Wow. Entonces están... Todo conectado. Son cosas que no se pueden separar, claro. Nada, pienso cómo una cosa lleva a la otra, tal cual lo describiste, y me gustaría, después me voy a hacer el machete de ese esquema, pero cómo pienso en una persona que no cree en Dios directamente. Lo difícil que es el mantener una estabilidad emocional duradera, porque pienso que, bueno, gracias a la ayuda de psicólogos, a veces un buen entorno también ayuda. Pero tarde o temprano, si uno no tiene ese pilar espiritual, y no solo espiritual, en este caso estamos hablando directamente del pilar de Dios, ¿cómo todo el tiempo voy a estar dudando de mi propósito? Y eso automáticamente me va a traer problemas de toda índole, por eso volvemos a los pilares, ¿no? Que se empieza a derrumbar todo lo que tengo a mi alrededor. Nada, simplemente como reflexionar en la importancia de Dios, no solo para decir, che, sí, tengo un futuro, una esperanza, sino en mi vida diaria. El creer en Dios incluso me da una tranquilidad, una seguridad en ese sentido. Vos lo mencionabas y pensaba en cómo las dudas existenciales, dentro de eso vacío, las dudas del propósito, el tal vez no estar a la altura de lo que estoy haciendo y demás, como que calan profundo o afectan mi identidad. ¿Qué me podés decir en relación a eso? ¿Cómo está relacionado esto de la identidad en relación a lo del vacío existencial? Bueno, para contestarte esta pregunta voy a usar una historia que se me viene a la mente, que es la de José. Sí, ¿sí? Historia bíblica. Una historia bíblica, sí, historia bíblica. Luego de que José está en la cárcel, ¿no? y sale, y bueno, está toda la cuestión de los sueños del faraón, que, bueno, dice, van a venir 7 años muy prósperos, ¿sí? Y otros 7 años de hambruna, de crisis. Entonces, ¿qué hace José durante esos 7 años prósperos? Bueno, construye silos. Y en esos silos lo va llenando de alimentos, de grano. Se va preparando bien equipado para los próximos 7 años. A mí me gusta pensar que nosotros somos esos silos. Entonces, es nuestra vida misma. Es nuestra vida misma, claro. Entonces, ¿con qué vamos llenando esos silos? Y ojo, acá entra todo en realidad. Claro. Nuestras experiencias buenas, nuestras experiencias malas, nuestras dudas, nuestras certezas. Ahora, el tema es cuánto de cada cosa está sumando. Claro. ¿Sí? Y cuánta importancia le damos luego para la época de hambruna. Claro, claro. Pienso en un montón de cosas con esta ilustración del silo. Con qué nos alimentamos en todo sentido, desde lo que vemos, lo que escuchamos, con qué nos relacionamos, qué tan fuerte es la parte espiritual para alimentar esos silos, porque los momentos de hambruna, de dificultad, de vacas flacas va a venir. ¿Qué son las crisis? ¿No? Los momentos difíciles, los desafíos, no necesariamente crisis. Pero te voy a tomar ahí la ilustración de José. Te la presto. Exacto. Pienso incluso en que eso termina construyendo la identidad, que era una palabra que usé en la pregunta. Sí. Que la identidad se termina construyendo con eso que alimentamos también. Claro, se construye a través de todo eso que mencionábamos, ¿no? De la experiencia, de la duda, de las certezas. Claro. Luego, bueno, a la medida de que vayamos construyendo o llenando más de una cosa, más de otra, nuestra identidad se va a ir viendo afectada por eso. Claro. Y luego, bueno, la estabilidad mental, emocional, ni hablar. Claro, es como una consecuencia, volvemos a lo mismo, como un dominó. Sí, es un dominó. Exacto. Tengo algunas preguntas, pero pienso en
desde el lado teológico la importancia de la identidad, que me es inevitable hablar de nuestra relación con Dios. Porque incluso la historia del principio, que mencionaba como un disparador, esto de estar haciendo algo o tener una vida de aparente éxito, pero sentir ese vacío existencial, tiene mucho que ver con la identidad. Y volviendo al factor de Dios, cuán importante es Dios, porque Él me responde esas preguntas que pueden surgir, existenciales y de identidad. Claro. Pienso en la famosa, ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Exacto. Es la gran pregunta que Claro. todos nos hacemos, y sobre todo en la adolescencia, Claro. por ejemplo. ¿Quién soy? Y bueno, Dios nos responde quién somos. Claro. De hecho, mira, tengo un texto para compartirte en relación a esto, que está en Efesios capítulo 2, si me das un segundo. Sí, La el verdad tiempo que, es tuyo. la verdad que hay muchísimos textos que hablan un poco de la identidad, pero este es uno que a veces pasamos por alto, porque todo el capítulo 2 de Efesios, que es escrito por Pablo, menciona como un antes de nuestra relación con Dios y después lo que Dios hace para que volvamos a estar con Él. Pero la conclusión de eso, lo pueden leer ahí en sus casas, del versículo 1 en adelante, del capítulo 2 de Efesios, cierra la idea con el versículo 10, que dice, pero somos hechura suya, que me lo anoté acá. Eso de hechura es como ser una obra de arte, o como una obra maestra, sí, hecha por Dios. Ya ahí contestamos de dónde venimos. Fuimos creados por Dios. Y si quedaba alguna duda, el texto dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí ya da un poco el camino. El camino al propósito. Exacto. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vuelvo a lo mismo, es decir, si me imagino en alguien que está dudando de Dios, animarlo a que se acerque más a Él, a que se saque esas dudas de quién es Dios, qué es lo que hace Dios por él, que esas dudas se las puede sacar por medio de la Biblia, y a medida que uno se va sacando las dudas de Dios, las dudas existenciales, las dudas de Dios, se va a ir respondiendo a las dudas existenciales. Y ahí va formando la identidad. Es decir, ¿quién soy? Vos lo decías, es una de las grandes preguntas. A mí personalmente me da una tranquilidad decir, soy hijo de Dios. Uf, eso es tremendo. ¿No? Sí. Con lo que todo eso conlleva. Y creado por Él, con un propósito. Sí, ya está, yo no necesito saber más nada. Ya con esto estábamos hechos. Exacto, sí. Exacto. Joaco, otra pregunta. Porque estuvimos hablando, no quiero caer en lo que vos decías, en conceptos filosóficos, porque no es así, estamos hablando de cosas reales, pero sí como bastante sobre el aire. Y la idea es bajar todo esto que estuvimos diciendo. Entonces, ¿qué primeros pasos podríamos dar para encontrarle sentido a la vida, para llegar finalmente a todo esto que estamos hablando? Un primer paso, y esto ya lo habíamos mencionado antes, es el reconocer que es normal, ¿sí? O sea, poder decir, estoy sintiendo este vacío existencial, es normal y es necesario para mi vida. Bien. ¿Sí? Ese sería como el primer paso. Y luego hay dos preguntas, ya sería el segundo paso, que me parece... Sí. Déjame que me voy a anotar acá los pasos. Espera, ¿el primero dijiste? El primero... Sí. Reconocer. Reconocer, ok. Sí, reconocer que es necesario este vacío. Y el segundo paso... Sí, son las preguntas. Son dos preguntas. Ok. O tres, si queremos. Vamos Dale. a agregar una. ¿Qué estoy haciendo? ¿Y para qué lo estoy haciendo? Y la tercera, que por ahí ejemplifica un poco mejor, es ¿qué sentido tiene esto en mi vida? Excelente. Esto que estoy haciendo yo ahora mismo, ¿qué sentido tiene en mi vida? Wow. Y yo me concentro mucho en el para qué, ¿sí? Porque por ahí cuando nos empezamos a plantear estas preguntas, solemos pensar en por qué. Claro. Decimos por qué, y el por qué ya es para el pasado. Eso ya pasó. Ahora lo importante es poder centrarnos en el futuro, en lo que puedo sacar de eso que estoy haciendo o aquello por lo que estoy atravesando. Excelente. Pienso en lo profundo
que es el diálogo, no sé si decirlo diálogo, pero como la lucha que puede haber entre lo que somos y lo que hacemos. Uf. Volviendo a la identidad y en esto, ¿no? La primera pregunta que habías dicho era... ¿Qué estoy ahí? Sí, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy Sí. haciendo? La otra es ¿para qué? Y qué sentido tiene lo que estoy haciendo. Que creo que el gran problema que puede surgir es decir, bueno, yo soy esto, pero lo que estoy haciendo no coincide con lo que soy. Claro. Que ahí volvemos a lo de la identidad. Me parece que ahí es cuando choca o surge el gran problema del vacío existencial también, ¿no? Sí. ¿Cuántas personas, y a nosotros mismos nos puede pasar, decir, che, yo sé que soy esto, no quiero poner ejemplos porque es muy amplio, pero me doy cuenta que lo que estoy haciendo no tiene nada que ver con lo que soy en esencia, con lo que es mi identidad, con los dones, con los talentos que tengo. Entonces, bueno, creo que estas preguntas que acabas de dar son claves como para enfocar eso, ¿no? Excelente. Incluso, vos sabés que, como te decía esto de los estudios y que siempre estoy tratando de buscar, un estudio un poco lejos de acá, pero del Departamento de Psicología y Ciencias del Comportamiento en una universidad de China, hablaban justamente acerca de esto, de la identidad, que si es una identidad bien desarrollada, si yo sé quién soy, si yo conozco qué es esto lo agrego yo, ¿no? Qué es lo que me gusta, cuáles son mis dones, mis talentos, entonces mis objetivos no van a estar influenciados por cosas externas. Claro. Y pasa todo lo contrario si yo tengo dudas de mi identidad, si yo no sé qué es lo que estoy haciendo, o en realidad para qué lo estoy haciendo, empiezo a hacer cosas para agradar a los otros. Claro. En esa búsqueda del quién soy yo, empiezo a buscar respuestas en lo que me dice la gente. Claro. ¿No? Empiezo a querer llenarlo con otras cosas. Bueno, la presión de grupo. Claro. Cuando no tenemos bien definida nuestra identidad, empezamos a ceder a la presión de grupo. Claro. Pensaba en esto de la presión y el agradar al otro. Sí. El hecho de decir, che, bueno, tiene que ver con la presión de grupo también, pero decir, termino haciendo las cosas no porque tengo un para qué, sino para el para qué del otro, digamos. Claro, sí. Sí. Si voy a hacer esto porque me lo pide tal o porque sé que le va a caer bien a fulanito. Y también cuando uno lo lleva al ámbito espiritual es increíble porque pienso en la lista de reyes que menciona el Antiguo Testamento, especialmente en Primero o Segundo de Reyes, cuando dice, tal rey hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y la verdad es que si bien había una cuestión espiritual, también era la influencia del pueblo. Un pueblo que presionaba porque estaban acostumbrados a adorar a dioses ajenos, a dioses falsos, y fueron pocos los que tuvieron la valentía de decir, no, mi identidad es ser hijo de Dios, y yo estoy dispuesto a derrumbar todos los altares que no sean para el Dios verdadero. También lo pienso en nuestra vida. ¿Cuántas cosas hacemos para agradar a los demás o porque realmente consideramos que Dios me lo está pidiendo? Como para reflexionar pensar, un poco. sí. Exacto. Yendo ya más a varias cosas prácticas nos fuiste mencionando, consejos, pero ¿cómo puedo empezar a reconectarme con mi propósito? Ya yendo específicamente a la parte práctica. Bien. Bueno, hay que saber que el propósito no es único, ¿sí? Así como en un momento lo siento que lo perdí, puedo encontrarme con otro propósito diferente. Okay. Así como también reconectarme con aquel que tenía anteriormente en algún momento. Okay. Sí. Pero es algo que va cambiando en las diferentes etapas de la vida. ¿Sí? O sea, mi propósito puede cambiar. Puede cambiar totalmente. Interesante. Sí. Bien. Cuando somos niños, sí, tenemos un propósito y hay ciertas cosas que le dan sentido a nuestra vida. Cuando somos adolescentes, otras cosas le dan sentido. Y ya cuando somos adultos, con toda la experiencia que llevamos de atrás, es diferente. Y así cada día que aprendemos cosas nuevas, nuestro propósito puede ir cambiando. Muy bueno. Pienso, no sé qué pensás en relación a esto,
Desde el lado bíblico, yo considero que como que hay, incluso más de uno, propósitos como generales. Y si vamos más atrás, desde la entrada del pecado, como que hay propósitos específicos. Antes también lo sabía, pero desde la entrada del pecado para nosotros es como que hay propósitos generales para la humanidad. Sí. Y ese propósito no cambia, porque es el propósito que Dios tiene para la humanidad, para trascender o darnos eso que tanto esperamos, que es la eternidad. Eso no quita que cada uno, ahí tomando lo que vos decías, que cada uno de manera individual tenga su propósito específico que puede ir cambiando. Yo también pienso en cómo nosotros, nuestras propias decisiones, si son decisiones acorde a la voluntad de Dios, vamos a facilitar las cosas. Tal cual. Pero si no, me imagino que Dios en su misericordia, de hecho, bueno, hay ejemplos bíblicos, como que dice, bueno, a pesar de que metiste la pata acá, a pesar de que cometiste estos errores, te voy a reenfocar para que cumplas con este nuevo propósito o para que retomes el propósito anterior. No sé si en la psicología hay algo así también en cuanto a un propósito grande, mayor. Sí, está esta diferenciación hecha. Por ahí le llamamos ultra sentido. Mirá qué bueno. Se llama, sí. Que es como propósito más... ¿cómo decirlo? General, amplio, ¿no? En cada uno. Okay. Y luego está el sentido en los pequeños detalles de la vida, ¿sí? En las cosas en las que voy haciendo. Que cada uno de esas pequeñas cosas, cada uno de esos pequeños pasos, van a conducir a ese ultra sentido. Muy bueno. Sí. Y se maneja todo dentro, bueno, como vos hablabas en un momento, de la voluntad de Dios, sí. ¿no? Que es amplia. Entonces, dentro de esa voluntad, yo puedo hacer o esta acción o esta otra acción. Y eso puede ir cambiando los propósitos. Claro, y esos serían, los diferentes propósitos que voy tomando, pero siempre dentro de ese parámetro general que es la voluntad o el ultrasentido que nos da Dios. Muy bueno. Te retomo la pregunta porque te decía, ¿cómo podría comenzar a reconectarse con un propósito auténtico? Tomando lo que nos decías, esto corre por mi cuenta, ¿no? Pero es acercarme a Dios, en definitiva. Porque si Él es el que me da el propósito general, también los propósitos específicos que cada uno de nosotros tenemos, pero el secreto está por ahí, es volver a la fuente. De hecho, corregime si es así, pero una de las frases que en algún momento leí o conceptos de Víctor Frank, él hablaba de que el vacío existencial, o gran parte del vacío existencial, viene por la reprensión de lo espiritual. Claro. Que bueno, vos mencionabas al principio también de la charla. Entonces volvemos a la base. Tal vez Víctor en alguna etapa de su vida no fue tan directo diciendo Dios, pero yo sí me animo a decir, si yo quiero reconectarme con mi propósito, es por ahí. Es decir, me tengo que acercar a Dios. Él es el que me va a ir dando el paso a paso, el minuto a minuto y el saber qué es lo que tengo que hacer. Así es. Ejercicios prácticos que recomendarías a una persona que está teniendo estos sentimientos de vivir sin ilusión, de que nada le da satisfacción. Volvemos a hablar del vacío existencial, pero ¿qué consejos prácticos puedes darle a alguien que se siente así? Hay algo que me gusta hacer mucho con mis pacientes y siempre le digo, tengan a mano un cuadernito, una libreta. Mira, sin saberlo hice mi acá tarea. Ya estamos muy bien, está aprobado como paciente. ¿Será que tengo muy buena esposa, hermana? Y que les pedís que tengan una libreta o una lapicera. Sí, les pido que tengan una libreta y que tengan como una especie de diario personal. Ok. Yo siempre digo, no hace falta que empiecen querido diario, ¿viste? Y empezar a desarrollar una cantidad de cosas. Bueno, no leas el mío entonces. Hoy me voy a juntar con Joaquín. Okay. Pero sí que puedan escribir palabras claves. Para comenzar, ¿sí? Decir, bueno, hice esto, no como las preguntas que habíamos hablado antes de qué hago y para qué. Sí. Bueno, hice esto, ¿para qué? ¿Qué estoy sintiendo con esto que hago? ¿Para qué? Genial. Claro, ahí aplicarlo. Y después, ¿qué siento cuando lo hice? Y anotar alguna emoción. Qué desafío. Sí, es complicado.
Pero... ¿Puedo escribir lo que estoy sintiendo ahora? Alegría, satisfacción. Bueno, me alegro que sean estas emociones. Che, muy bueno, muy bueno. Tomar una libreta, un diario y escribir alguna actividad, el para qué y cómo me siento. Y cómo en me ese momento. siento. Y luego Muy eso bueno. con el tiempo, a medida en que lo van poniendo más en práctica y lo van desarrollando, va saliendo natural. El desarrollar y el escribir ya alguna frase, algún texto, sí, va surgiendo de forma más natural. Muy bueno. De hecho, tal vez no lo mencionabas por cuestión de tiempo, pero lo lindo que es, o la terapia que es el escribir. Sí, El totalmente. poder plasmar lo que estoy sintiendo en un papel es súper liberador. Así que es parte también del tratamiento, ¿no? No es un consejo aislado. No, es como la historia que contábamos, que hablábamos al principio, ¿no? Que él escribía, él usaba las canciones como forma de terapia. Excelente. Y es eso, Sí. es volcar Muy bueno. de forma literal lo que estoy sintiendo. Bueno, pienso en todos los escritores bíblicos, pero David, por ejemplo, Los salmos. Claro, lo usaba como un recurso excelente. Gracias a que David hizo catarsis por los salmos, inspirado por Dios, nosotros tenemos grandes consejos. Una pregunta difícil tengo, no sé si tendrá respuesta, pero tiene que ver con tiempos. ¿Cuánto tiempo lleva recuperar ese propósito? Esa ilusión de vivir, sanar ese vacío existencial, y si hay algo que pueda acelerar ese proceso. Porque bueno, me imagino a la gente que está mirando, dice, che, quiero esa píldora, quiero ese remedio, ¿y en cuánto hace efecto? Bueno, como ves que está difícil la pregunta, ojalá tuviera la respuesta y ojalá tuviera esa píldora. No cerramos el podcast así que me digas cuánto tiempo. Ojalá estuviera también esa píldora de decir, bueno, tomo esto y ya encontré el sentido en mi vida. Es un proceso. Okay. Como cada proceso es único en cada persona, no es lineal. Un día estoy acá, otro día estoy acá y otro día estoy allá. Muy bueno. Y bueno, si vamos a la Biblia, hay montones de ejemplos de procesos que fueron en un instante, otros que llevaron... Saulo, Pablo. Claro. Sí, o inclusive años como, bueno, el caso de Moisés, que cuánto tiempo les llevó su proceso de crecimiento. Muchos estamos más cerca de Moisés que de otros personajes. Olvídate. No, me quedo pensando en muchas cosas que fuiste diciendo, pero tomo el ejemplo de Moisés. Por esto mismo, incluso cuando empezamos en mi proceso en Una Luz en el Camino, si no me equivoco, yo en una entrevista mencioné que me veía muy reflejado con Moisés. Sí. Bueno, por varias cosas, pero lo que me encanta de la historia de Moisés, de paso la pueden buscar ahí en Éxodo capítulo 1 en adelante, pero lo que voy a mencionar está en Éxodo capítulo 3 hasta el 7 más o menos, cómo Moisés creció como un príncipe, el famoso príncipe de Egipto, y aproximadamente estuvo 40 años allí, y poco a poco Dios fue haciéndole sentir en su corazón esa necesidad de empezar a cumplir con su propósito. Él empieza a defender a los suyos, o defiende a uno de los suyos, y empieza el famoso proceso de los 40 años. Por eso vos mencionabas un proceso enorme. Y bueno, 40 años trabajando en él. Y finalmente, al terminar esos 40 años, podríamos calcular unos 80, la Biblia de hecho menciona que él tenía 80 años cuando es llamado por Dios. Finalmente él ahí reconecta con su propósito. Entonces, lo primero que pienso es nunca es tarde. Porque tal vez nos están mirando gente joven como nosotros. No, bueno, pero hay mucha gente joven que dice, siente esto que estuvimos describiendo a lo largo de la charla, y el consejo sería acércate a Dios. Pero por otro lado, me imagino en alguien ya avanzado en edad, algún anciano, alguna anciana, que piensa, che, ya está, yo ya no importa si tengo que no cumplir mi propósito porque ya pasó. Moisés tenía 80 años. Y la edad en ese momento de mortandad era cerca de esa. Después Moisés finalmente vivió 120 por gracia de Dios, pero ya era una persona grande.
Entonces, cuán misericordioso es Dios que se toma el tiempo necesario. Esto de la pregunta que te hacía, bueno, ¿cuánto tiempo? Bueno, Moisés fueron un laburo de 40 años. Un montón de tiempo. Y también esto me encanta de la historia de Moisés porque... y la paciencia de Dios, esto de la misericordia que mencionabas, porque cometió errores Moisés también. Sí, no es que su proceso fue perfecto genial, o sin dudas. Y nosotros podemos atravesar ese mismo proceso, ¿no? Que lleve su tiempo y que, bueno, que van a haber dudas, van a haber momentos en el que van a ser difíciles, que nos vamos a equivocar, pero lo importante es estar en esto conectado con Dios, que Él es paciente, que es misericordioso, que nos banca en todo. Muy bueno, excelente, Joaco. Solo agrego una cosa y después cierro con un versículo. Pensaba en la segunda parte de la pregunta que te hacía, que qué factores pueden acelerar el proceso de encontrar ese propósito, recuperar el propósito. Y creo que sí hay una respuesta desde el lado bíblico, teológico, que es, incluso tomando el ejemplo de Moisés, cuanto más disposición yo tenga de aceptar la voluntad de Dios y entregarme completamente a Él, evidentemente el proceso va a ser más rápido. Sí. Ahora, cuando hablamos de rapidez, es desde una perspectiva personal. ¿Por qué digo esto? Es interesante, no, tampoco pretendo desarrollarlo mucho, pero ¿por qué? Porque por ahí, si yo no soy terco, mismo Moisés en un principio, Señor, no me acuerdo el idioma, tengo problemas en el lenguaje y demás, pero si yo soy terco, el proceso va a ser más lento. Ahora, si yo estoy dispuesto a entregarme completamente a Dios, ese proceso va a ser más rápido. Pero mi rápido no significa que sea rápido para vos, porque claro, por ahí mi rápido son 40 años. Sí, ¿no? Sí. O 2, 5, lo que sea. ¿No? ¿Ibas a decir algo relacionado? No, que está buena la aclaración que haces porque por ahí tendemos también a compararnos. Claro. Entonces claro, vemos, eso es lo que voy a sí, estar. vemos por ahí el proceso de uno y decimos, pero ¿por qué él tuvo que ser al instante y por qué a mí no? Claro. Y bueno, es parte de eso, del aprendizaje. En definitiva es, si yo quiero ir por el camino más rápido, mi camino más rápido es aceptar la voluntad de Dios. Sí. Tengo que ir a liberar al pueblo de Israel de los egipcios. No, pero excusa y el periodo va a ser más largo, ¿no? Pero si yo digo, Señor, estoy dispuesto a ir con 5 piedras y mi onda voy a ir y voy a derrotar al gigante, y el proceso ahí creo que es la manera de acelerarlo. Señor, haz conmigo lo que quieras. Fácil decirlo. Después hablamos en otro momento, ¿no? Eso para otro episodio. Exacto. Te mencionaba que había un texto que me encanta, tomando esto que vos decías, es decir, en las derrotas a veces que uno va teniendo en el proceso que esperamos que sea tomado de la mano de Dios, uno a veces tiende a desilusionarse, a querer abandonar, porque no es fácil estar alineado con el propósito que Dios quiere para nuestra vida. No es fácil siempre y cuando me ande soltando de la mano de Dios, ¿no? Pero hay un texto en Isaías, capítulo 43, que me encanta, que dice, no tengas miedo porque he pagado tu rescate. Volvemos un poco a la identidad. Te he llamado por tu nombre y eres mío. Primero la hermosa expresión no tengas miedo que aparece muchas veces en la Biblia, pero el recordar que Dios está presente en todo momento, en ese proceso que hablábamos. Y me lo digo a mí mismo y se lo digo y se los recomiendo a todos los que están acompañándonos en esta charla, que busquen ahí Isaías 43:1 y escuchen esa voz de Dios diciéndoles, no tengas miedo. Si estás sintiendo un vacío existencial, si no podés reconectar con tu propósito, si no podés soltar esa mochila de autoexigencia que venís llevando hace tiempo, acordate que yo pagué tu rescate. Yo estoy dispuesto a llevar todo eso por vos, a darte el sentido que necesitas, a reenfocarte a que te reenfoques con tu propósito y a sostenerte en los momentos de mayor dificultad. Así que creo que, nada, Joaco, escuchándote, es increíble cómo se relaciona la psicología con la teología, con la ciencia, y todos podemos llegar a una misma conclusión, que es el hecho de decir, bueno, hay un Dios que existe, que me da ese propósito y los beneficios que trae el tener un propósito en mi vida cotidiana, pero también en perspectivas de lo que voy a hacer en el futuro.
Gracias, Joaco, por acompañarnos. Pero antes de dejarte, quiero que, como lo vamos a hacer con varios de nuestros invitados, que le dejes un desafío a aquellos que nos están acompañando en la charla. ¿Alguna tarea? Algo ya nos dijiste o nos diste ahí. Tareita, sí. Pero ¿se te ocurre algún desafío que puedas dejar? Se me ocurre uno, sí, que inclusive lo podemos complementar con esto del diario personal. Y una de las cosas que mencionábamos es esto de hacer cosas sin pensarlas, ¿no? Ir apurados, acelerados. Y hacer actos, ¿sí? Que sean conscientes. Que para frenar un poco con esa inercia. Entonces un día freno y digo, bueno, leo un libro 10 minutos. Otro día, no sé, llamo a un amigo para preguntar cómo está, para decirle que estoy orando por él. Dale un abrazo, una sonrisa a una persona, ¿sí? Ese sería mi desafío para esta semana, poder frenar de la inercia y hacer actos hacia otra persona. Muy bueno. Bueno, nos quedan varios desafíos, este es el final, pero me gustó mucho también el de tener ahí el diario, ir escribiendo, el preguntarse el para qué, y recordar eso, que cuando yo voy entendiendo quién soy, de dónde vengo, quién fue el que me creó, voy a tener más claro los para qué y voy a poder encontrar finalmente el propósito de vida. Gracias nuevamente, Joaquín, por acompañarnos y tomarte el tiempo de estar con nosotros. No, gracias a vos, Santi. Fue un gusto poder estar acá. Bueno, qué bueno. Muy bien, queremos agradecerte a vos también por acompañarnos en este nuevo podcast, en esta charla, pero quiero recordarte, en primer lugar, que si te sirvió los consejos que estuvimos compartiendo, te ayudaron, que puedas compartir este podcast, el link para que otro también lo pueda disfrutar. Podés escribirnos allí en los comentarios y justamente en la descripción te vamos a dejar todo lo que necesitas saber para recibir este excelente material, que es nuestra revista Mente Feliz, donde vas a obtener más consejos, más material relacionados a la salud mental y también al crecimiento espiritual. Así que no dejes de solicitarlo, ahí lo vamos a dejar, como te decía, en la descripción, todo lo que necesitas saber para recibirla. Te mando un abrazo, espero que puedas tener una excelente semana y nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de aquí en Felizmente.